Comienza la lectura de Frankenstein. Empezamos por la carta 1. Os recuerdo, son 4 cartas y el capítulo 1, lo que vamos a leer hoy. Comienzo. Carta primera, a la señora de Saville, Inglaterra, San Petersburgo, 1 de diciembre de 1700X. Te alegrará saber que la empresa con respecto a la cual albergabas tan malos presentimientos ha dado comienzo sin que nos haya sobrevenido ninguna calamidad. Llegué ayer y la primera tarea que me encomiendo es asegurar a mi querida hermana que gozo de un buen estado de salud y cada vez confío más en el éxito de mi empresa. Me encuentro muy al norte de Londres y mientras camino por las calles de San Petersburgo siento que una fría brisa norteña juguetea en mis mejillas, lo cual aplaca mis nervios y me llena de alegría. ¿Comprendes lo que siento? Esta brisa que procede de las regiones hacia las cuales me dirijo anticipa esos climas helados. Insufladas por este viento de promesas, mis ensoñaciones se vuelven más ardientes y vívidas. Intento en vano persuadirme de que el polo es la cuna de la gelidez y la desolación, porque en mi imaginación siempre aparece como la tierra de la belleza y las delicias. Allí, Margaret, el sol es visible todo el tiempo. Su amplio disco apenas bordea el horizonte y difunde un esplendor perpetuo. De allí, porque con tu permiso, querida hermana, daré crédito a los navegantes que me han precedido, de allí la nieve y el hielo han sido desterrados. Quizá, navegando por un mar en calma, seamos conducidos a una tierra que supere en maravillas y en belleza a todas las regiones descubiertas en el mundo habitado hasta el presente. Sus recursos y sus parajes no admitirán comparación alguna, como sin duda no la admiten los fenómenos de los cuerpos celestes en esas soleadas ignotas. ¿Qué cabría esperar en un país de luz eterna? Quizá descubra el poder maravilloso que atrae a la aguja magnética y pueda establecer la pauta de innumerables observaciones celestes que dependen de esa travesía para dar una solidez definitiva a sus aparentes excentricidades. Saciaré mi ardiente curiosidad viendo una parte del globo a donde nadie ha llegado y me adentraré en unas tierras jamás holladas por los humanos. Esto es lo que me atrae y me basta para vencer el miedo al peligro o a la muerte y para inducirme a iniciar este arduo viaje con la alegría que siente un niño cuando embarca en un bote junto a sus compañeros de vacaciones para remontar su río natal en pos de la aventura. No obstante, suponiendo que mis conjeturas fueran falsas, es innegable que procuraré a toda la humanidad, hasta la última de las generaciones, un beneficio inestimable si descubro un paso que nos comunique con esos países a través del polo, dado que en la actualidad son precisos muchos meses de travesía. O si desvelo el secreto del magnetismo, lo cual, si acaso es posible, solo podrá realizarse gracias a una empresa como la mía. Estas reflexiones han disipado la agitación con que empecé mi carta y siento que el entusiasmo ilumina mi corazón y me eleva al cielo, porque nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un firme propósito, un punto en que el alma pueda fijar su mira intelectual. Esta expedición fue el sueño preferido de mis años de juventud. He leído con fervor los relatos de las diversas travesías realizadas con el fin de llegar al océano del Pacífico Norte, a través de los mares que rodean el polo. Recordarás que la biblioteca de nuestro querido Thomas contenía la historia de todos los viajes emprendidos con el objeto de realizar nuevos descubrimientos. En cuanto a mí, a pesar de que descuidaron mi educación, fui un apasionado de la lectura. Estos libros fueron noche y día mi materia de estudio y mi familiaridad con ellos no hizo sino aumentar el pesar que sentí de niño al enterarme de que un mandamiento judicial hecho por mi padre antes de morir prohibía a mi tío darme el permiso de embarcar para abrazar la vida de marinero. Esas consideraciones empezaron a perder importancia cuando estudié por primera vez la obra de aquellos poetas cuya efusividad me embelesó el alma, elevándola a lo más alto. Yo también me convertí en poeta y durante un año viví en un paraíso de mi propia creación. Pensaba asimismo que podría labrarme un porvenir en el templo consagrado a los nombres de Homero y Shakespeare. Conoces muy bien mi fracaso y lo mal que acepté
esa desilusión. Por aquel entonces, sin embargo, heredé la fortuna de mi primo y mis objetivos volvieron a encauzarse hacia mis intereses tempranos. Han transcurrido 6 años desde que decidí acometer la presente tarea. Incluso ahora soy capaz de recordar la hora que marcó el inicio de esta gran empresa. Empecé habituando mi cuerpo a las penalidades. Acompañé a los balleneros en diversas expediciones al Mar del Norte. Soporté por voluntad propia el frío, el hambre, la sed y la falta de sueño. Muchas eran las ocasiones en que durante el día trabajaba con más ahínco que los marineros de profesión y dedicaba las noches al estudio de la matemática, la teoría de la medicina y aquellas ramas de las ciencias físicas de las que un aventurero naval podría obtener inigualables ventajas de orden práctico. En 2 ocasiones, de hecho, me enrolé como grumete en un ballenero que se dirigía a Groenlandia y me desenvolví de un modo admirable. Puedo reconocer que me sentí bastante orgulloso cuando mi capitán me ofreció el puesto del segundo al mando de la nave y me rogó encarecidamente que me quedara por considerar valiosísimos mis servicios. Y ahora, mi querida Margaret, dime, ¿acaso no merezco lograr el éxito en tan magnífica empresa? Aunque mi vida ha transcurrido rodeada de lujos y comodidades, prefiero la gloria a todos los incentivos que la riqueza depositó en mi camino. Si al menos una voz me respondiera dándome ánimos, mi coraje y mi determinación son firmes, pero mis esperanzas flaquean y mi estado de ánimo es por lo general triste. Estoy a punto de iniciar un largo y difícil viaje y las situaciones de emergencia exigirán que emplee todas mis energías en ella. Será preciso no solo que levante el estado de ánimo de mi tripulación, sino que también conserve la calma cuando su fortaleza decaiga. Esta es la mejor época del año para viajar por Rusia. Los trineos vuelan veloces sobre la nieve. El traqueteo es placentero y, en mi opinión, mucho más agradable que los vaivenes de una diligencia inglesa. El frío no es excesivo si te abrigas con pieles, vestimenta que ya he adoptado. Comprenderás que existe una gran diferencia entre caminar por el muelle y quedarse sentado e inmóvil durante horas, sin que ningún esfuerzo físico impida que la sangre se te hiele en las venas. No está en mi ánimo perder la vida en el camino de postas que va de San Petersburgo a Arcángel. Partiré hacia esta ciudad dentro de 2 o 3 semanas, con la intención de alquilar un barco, algo que podré hacer sin problemas, pagando el seguro al propietario y contratar a la marinería necesaria entre aquellos acostumbrados a la pesca de la ballena. No me haré a la mar hasta el mes de junio, cuando regresaré mi querida hermana. ¿Cómo puedo responder a esta pregunta? Si tengo éxito en mi empresa, pasarán muchísimos meses, quizá años, antes de que tú y yo volvamos a vernos. Si fracaso, me verás pronto, o tal vez nunca. Me despido de ti, mi querida y extraordinaria Margaret, que el cielo te cubra de bendiciones, y a mí me guarde sano y salvo, para que pueda dar mi más sentido testimonio de cuánto agradezco todo tu amor y tu cariño. Tu hermano que te quiere, R. Walton. Carta 2. A la señora de Saville, Inglaterra. Archangelsk, 28 de marzo de 1700X. Qué lento transcurre el tiempo aquí, rodeado como estoy de hielo y nieve. No obstante, ya he dado un segundo paso para acometer mi empresa. He alquilado una nave y ahora me ocupo de alistar marineros. Los que ya he contratado parecen hombres de toda confianza, poseedores de un valor a toda prueba. Pero todavía tengo un deseo que no he podido satisfacer y cuya ausencia percibo ahora como el peor de todos mis males. No tengo ningún amigo, Margaret. Vivo exultante de entusiasmo, pensando en el éxito, pero no hay nadie con quien pueda compartir mi alegría. Si me asalta el desconsuelo, nadie se esforzará en paliar mi abatimiento. Puedo trasladar mis pensamientos al papel, es cierto, pero es un medio muy pobre para hablar de sentimientos. Deseo la compañía de un hombre capaz de comprenderme, cuya mirada pueda corresponder a la mía. Me tildarás de romántico, querida hermana, pero siento con amargura la ausencia de una amistad. No tengo a nadie cerca, amable aún siendo valeroso, dotado de una mente cultivada a la par que capaz y con unos gustos semejantes a los míos, que pueda secundar mis planes o ponerle objeciones. ¿De qué modo podría un amigo así reparar las carencias de tu pobre hermano? Soy demasiado fogoso en la acción e impaciente en las dificultades. Sin embargo, el mayor de mis males es el de ser autodidacta. Durante los primeros 14 años de mi vida corrí libre por los campos y no leí otra cosa que no fueran los libros de viajes de nuestro tío Thomas.
A esa edad conocí la obra de los celebrados poetas de nuestro país, aunque solo cuando ya fue demasiado tarde para beneficiarme de tales saberes, percibí la necesidad de dominar otros idiomas al margen del propio. Ahora tengo 28 años y en realidad soy menos culto que la mayoría de los chicos de 15 que asisten a la escuela. Es cierto que los supero en madurez y que mis ensoñaciones son más prolíficas y fabulosas, aunque precisen, como dicen los pintores, de la mesura. En verdad, necesito un amigo que tenga el suficiente tacto para no despreciar mi romanticismo y sienta bastante afecto por mí para esforzarse en temperar mi alma. En fin, son quejas inútiles. Cierto es que no encontraré amigos en el ancho océano, ni siquiera aquí en Archangelsk, entre mercaderes y marinos. No obstante, incluso en esos pechos inquebrantables palpitan ciertos sentimientos ajenos a la bajeza de la condición humana. Mi teniente de navío, por ejemplo, es un hombre de gran iniciativa y valor. Anhela la gloria, es inglés, y entremezclados con sus prejuicios nacionales y profesionales que no ha mermado en un espíritu cultivado, conserva algunos de los atributos más nobles de la humanidad. Le conocí a bordo de un barco ballenero y al descubrir que no tenía empleo en la ciudad lo contraté de inmediato para que me asistiera en mi empresa. El capitán es una persona de excelente disposición que destaca en el barco por su amabilidad, la templanza con que ejerce la disciplina. De hecho, es de naturaleza tan afable que no se dedica a la caza, el entretenimiento preferido y casi único por aquí, porque no puede soportar el derramamiento de sangre. Es más, podría considerarse un hombre de una heroica generosidad. Hace algunos años se enamoró de una joven dama rusa de discreta fortuna y el padre de la chica, al saber que había amasado una considerable suma a raíz del cobro de ciertas recompensas, consintió el enlace. Se citó con su amada antes de la ceremonia ya concertada, pero ella se presentó bañada en lágrimas y, arrojándose a sus pies, le rogó que la liberara del compromiso y le confesó a sí mismo que amaba a otro hombre, un hombre pobre, y que su padre jamás consentiría la unión. Mi generoso amigo tranquilizó a la que le suplicaba y, después de informarse del nombre del amante, desistió de inmediato de su propósito. Con el dinero amasado había comprado ya una granja en la que había decidido pasar el resto de sus días. No obstante, obsequió a su rival con la propiedad y le entregó el resto del dinero ganado en el mar para que éste pudiera comprar ganado, y luego él mismo solicitó al padre de la joven que consintiera en el matrimonio de su hija con su amado. El anciano se negó en redondo porque sentía que contraía una deuda de honor con mi amigo. Este, al percatarse de la actitud inexorable del padre, abandonó el país y no regresó hasta que se enteró de que su antigua prometida se había casado conforme a sus deseos. ¡Qué individuo más noble!, te dirás. Y lo es, y sin embargo, ha pasado toda la vida a bordo de una nave y apenas tiene mayores conocimientos de los que le permiten distinguir la cuerda del obenque. No deduzcas por mis quejas, o porque soy capaz de imaginar un imposible consuelo a mis penalidades, que vacilo en mis decisiones. Al contrario, son tan inamovibles como el destino. Mi travesía tan solo se ha pospuesto hasta que el tiempo nos permita zarpar. El invierno ha sido muy riguroso, pero la primavera promete bonanza, y todos dicen que la estación empezará antes de lo habitual. Quizá me haga a la mar antes de lo que esperaba. No actuaré precipitadamente, me conoces lo suficiente para confiar en mi prudencia y consideración cuando la seguridad de otros está a mi cargo. Soy incapaz de describirte mis sensaciones ante la cercana perspectiva de mi empresa. Me resulta imposible transmitirte la sensación de temblor que siento, agradable en parte, pero también terrible, al prepararme para partir. Me marcho a regiones inexploradas, a la tierra de niebla y nieve, pero no mataré ningún albatros, así que no te alarmes por mi inseguridad. ¿Volveré a verte tras haber surcado inmensos mares y doblado el cabo más meridional de África o América? No me atrevo a confiar en tal éxito, y sin embargo me resulta insoportable pensar lo contrario. Sigue escribiéndome siempre que tengas la oportunidad. Quizá reciba tus cartas algún día, aunque la probabilidad es harto dudosa, cuando más necesarias me resulten para templar el ánimo. Te quiero con ternura, recuérdame con cariño si acaso no vuelves a tener noticias mías. Tu hermano que te quiere, Robert Walton. Carta tercera. A la señora de Naville, Inglaterra, 7 de julio de 1700 X.
Querida hermana, te escribo unas líneas a toda prisa para decirte que estoy sano y salvo y que la travesía avanza a buen ritmo. Esta carta llegará a Inglaterra a manos de un comerciante que partió de Archangelsk y vuelve a casa. Un hombre más afortunado que yo, que quizá no vea mi tierra natal durante muchos años. No obstante, estoy de buen humor, mis hombres son intrépidos y a juzgar por las apariencias su actitud es firme. Ni siquiera las placas flotantes de hielo que continuamente nos salen al paso y que denotan los peligros de la región hacia la que nos dirigimos parecen desanimarlos. Hemos alcanzado ya una latitud muy alta, pero estamos en pleno verano, y aunque no hay tanta bonanza como en Inglaterra, los vientos huracanados del sur nos impulsan a toda velocidad hacia esas costas que con tanto ardor deseo alcanzar e insuflan cierta calidez renovadora que no me esperaba disfrutar. Hasta el momento no hemos tenido ningún percance que merezca la pena detallar por escrito. Un par de temporales y la rotura de un mástil son accidentes que los navegantes experimentados apenas se acuerdan de hacer constar, y me daré por satisfecho si nada peor nos sucede durante el viaje. Me despido ya, mi querida Margaret. Ten por seguro que por mi propio bien y también por el tuyo, que no iré al encuentro del peligro. Me mantendré sereno, seré perseverante y prudente. Transmite mis recuerdos a todos los amigos de Inglaterra. Con todo cariño, Robert Walton. Carta cuarta a la señora Saville, Inglaterra, 5 de agosto de 1700X. Hemos vivido un incidente muy extraño que no puedo abstenerme de anotar, aunque es muy probable que me veas antes de que esta correspondencia llegue a tus manos. El pasado lunes 31 de julio estuvimos prácticamente rodeados por el hielo, que se había cerrado en torno a los costados del buque, dejando apenas espacio suficiente para que la nave se mantuviera a flote. Nuestra situación revestía cierto peligro, sobre todo porque nos envolvía una niebla muy espesa, y decidí que nos pondríamos al pairo para esperar algún cambio atmosférico y en las condiciones climatológicas. Hacia las 2, la niebla se disipó y pudimos contemplar unas vastas e irregulares llanuras de hielo que se extendían en todas direcciones y parecían no tener fin. Algunos compañeros profirieron gruñidos y mi mente empezaba ya a albergar los pensamientos más angustiosos cuando de súbito una extraña visión atrajo nuestras miradas y desvió la atención de nuestra preocupante situación. Distinguimos un coche bajo, fijado sobre una tabla y tirado por perros, que nos rebasó en dirección norte a una distancia de casi 1 kilómetro. Un ser de apariencia humana, aunque de una estatura que parecía gigantesca, iba sentado en el trineo y guiaba a los perros. Observamos con los catalejos el rápido progreso del viajero, hasta que se perdió de vista entre las lejanas escarpaduras de hielo. La aparición despertó un asombro sin igual entre los hombres. Creíamos estar a cientos de kilómetros de cualquier isla, pero aquello implicaba que en realidad no estábamos a tanta distancia como había supuesto. Nos resultó imposible seguirle la pista al estar sitiados por el hielo, pero habíamos observado su trayectoria con atención. Unas 2 horas después de ese incidente, oímos mar gruesa, y antes de que anocheciera el hielo se rompió y liberó la nave. Sin embargo, seguimos al pairo hasta la mañana siguiente, temerosos de toparnos en la oscuridad con esas inmensas masas sueltas que flotan por doquier tras la rotura del hielo. Aproveché esa circunstancia para descansar unas horas. Por la mañana, sin embargo, en cuanto despuntó el día, salí a cubierta y encontré a todos los marineros afanados en uno de los costados de la nave, hablando al parecer con alguien que se encontraba en el mar. En realidad se trataba de un trineo, como el que habíamos visto antes, que había arribado junto a nuestro casco durante la noche sobre un gran fragmento de hielo. Solo quedaba un perro vivo, pero había un ser humano en el vehículo a quien los marineros intentaban convencer de que subiera al buque. A diferencia del otro viajero, no parecía un habitante salvaje de alguna isla ignota, sino un europeo. Cuando aparecí en cubierta, el teniente de navío dijo: «Aquí está nuestro capitán. Él no permitirá que perezca usted en mar abierto». Al percatarse de mi presencia, el desconocido se dirigió a mí en inglés, aunque con acento extranjero. «Antes de subir a bordo de su barco, ¿tendrá la amabilidad de informarme de hacia dónde se dirigen?». Imaginarás mi desconcierto al oír que un hombre al borde de la muerte me planteara tal pregunta. Había supuesto que para alguien en su estado mi barco representaría una opción preferible a las riquezas más preciadas de la tierra.
Le respondí que estábamos embarcados en una expedición que viajaba al Polo Norte. Al oír mis palabras pareció satisfecho y consintió en subir a bordo. Alabado sea Dios, Margaret. Si hubieras visto al hombre que de ese modo capitulaba y aceptaba su salvación, tu promesa habría sido infinita. Tu sorpresa habría sido infinita. Tenía las extremidades heladas y el cuerpo consumido por la fatiga y el sufrimiento. Jamás había visto a un hombre en un estado tan lamentable. Conseguimos llevarlo hasta un camarote, pero en cuanto se vio privado del aire fresco, se desmayó. Por consiguiente, lo subimos de nuevo a cubierta y lo reanimamos mediante unas friegas de brandy y obligándole a ingerir un sorbo de licor. Tan pronto mostró señales de vida, lo envolvimos en unas mantas y lo instalamos cerca de la chimenea de la cocina. Allí empezó a recuperarse muy despacio y tomó un poco de sopa, que le sentó magníficamente. Pasaron 2 días antes de que pudiera hablar, y a menudo temí que sus sufrimientos le hubieran privado de la capacidad de discernimiento. Cuando se hubo recuperado un poco, lo trasladé a mi camarote para poder atenderlo cuando mi deber me lo permitiera. Jamás había visto a una criatura tan fascinante. Sus ojos muestran, por lo general, una expresión de fiereza e incluso de locura, que desaparece cuando alguien le dedica un gesto amable o le dispensa el servicio más insignificante, y entonces una sonrisa de indecible bondad y dulzura le ilumina el rostro. No obstante, suele estar melancólico y con aire de desesperación, y a veces le rechinan los dientes, como si le impacientara el peso de las tribulaciones que lo oprimen. Cuando mi huésped se encontró algo más restablecido, me costó muchísimo mantenerlo alejado de los hombres que deseaban plantearle multitud de preguntas, pero no podía permitir que lo atormentaran con su vana curiosidad, pues era evidente que la recuperación de su estado físico y mental dependía del reposo absoluto. En una ocasión, sin embargo, el teniente le preguntó por qué había llegado tan lejos, por el hielo en un vehículo tan extraño. Su semblante se trocó de inmediato en la viva imagen de la tristeza más profunda y contestó: «Voy en busca de alguien que huye de mí». «¿Y el hombre al que perseguía viaja del mismo modo que usted?» «Sí». «Entonces imagino que nos cruzamos con él, porque el día antes de recogerle vimos unos perros que arrastraban un trineo por el hielo y en él iba un hombre». El comentario atrajo la atención del desconocido, que planteó un gran número de preguntas acerca de la ruta que el demonio, como lo llamaba él, había seguido. Poco después, cuando estuvo a solas conmigo, dijo: «Sin duda he despertado su curiosidad, así como la de esa buena gente, pero es usted demasiado considerado para hacerme preguntas». «Por supuesto, sería muy imprudente e inhumano por mi parte molestarle con cuestiones insidiosas». «Y sin embargo me ha salvado de una situación extraña y peligrosa. Ha sido muy generoso devolverme a la vida». Al cabo de un rato me preguntó si creía que la rotura del hielo habría destruido el otro trineo. Le dije que no podía responderle con absoluta certeza, porque el hielo no se había quebrado hasta medianoche y para entonces el viajero podría haberse puesto a salvo en algún lugar, algo que, sin embargo, no me atrevía a asegurar con certeza. A partir de ese momento, el desconocido se mostró muy interesado en subir a cubierta para vigilar por si veía el trineo que había aparecido antes. Sin embargo, logré persuadirle de que se quedara en el camarote porque aún se encontraba demasiado débil para soportar la crudeza del exterior. Pero le prometí que pondría un vigía para avisarle de inmediato si aparecía algún nuevo objeto a la vista. Este es mi diario hasta la fecha en lo que concierne a este raro incidente. La salud del desconocido ha ido mejorando paulatinamente, pero permanece muy callado y se muestra incómodo cuando alguien que no sea yo entra en su camarote. Aún así, sus maneras son tan conciliadoras y gentiles que todos los marineros le demuestran gran interés, pese a haber tenido muy poco trato con él. Por mi parte, estoy empezando a quererle como a un hermano y su constante y profundo dolor despierta mi compasión. Debió de ser un hombre noble en otros tiempos, ya que aún sumido en la desgracia conserva su atractivo y su afabilidad. Te decía en una de mis cartas, querida Margaret, que no iba a encontrar ningún amigo en el ancho océano y, sin embargo, he conocido a un hombre que antes de que las calamidades destrozaran su ánimo me habría hecho feliz de haberme brindado su amistad. Seguiré escribiendo sobre él de vez en cuando si ocurre algún nuevo incidente que deba anotar en mi diario. 18 de agosto de 1700X. El afecto que siento por mi huésped va en aumento. Este desconocido me inspira admiración y piedad hasta extremos asombrosos.
¿Cómo puedo ser testigo de la desgracia de un ser tan noble sin causar el dolor más lacerante? Es muy gentil y sabio, un espíritu cultivado, y cuando habla, sus palabras, aunque seleccionadas con la mayor exquisitez, fluyen con una rapidez y una elocuencia sin parangón. Se encuentra muy recuperado de su enfermedad y no abandona la cubierta, vigilando muy de cerca por si aparece el trineo que le precedía. A pesar de sentirse desgraciado, no se regodea en sus infortunios, sino que se interesa muchísimo por las ocupaciones de los demás. Me ha hecho un sinfín de preguntas sobre mi proyecto y yo le he expuesto mi humilde historia con toda franqueza. Pareció complacido de que me sincerara con él y propuso algunas modificaciones a mi plan que encuentro de gran utilidad. Sus modales carecen de pedantería y todos sus actos parecen surgir únicamente del interés que siente de un modo instintivo por el bienestar de quienes le rodean. A menudo lo invade la tristeza y entonces se aísla e intenta superar la osquedad o la misantropía que presiden su estado de ánimo. Estos paroxismos se le pasan con la misma rapidez que con una nube desfila ante el sol, aunque el abatimiento jamás le abandona. Me he esforzado por ganar su confianza y confío en haberlo conseguido. Un día le mencioné el deseo que siempre había sentido de encontrar a un amigo que me comprendiera y me orientara con sus opiniones. Le aseguré que yo no pertenecía a esa clase de hombres a quienes ofenden los consejos. Soy autodidacta y tal vez por eso me cuesta confiar plenamente en mis propias capacidades, le dije. Por eso desearía que mi compañero fuera más sabio y experimentado que yo, para que me orientara y me brindara su apoyo. Nunca he creído que fuera imposible encontrar a un verdadero amigo. Coincido con usted en creer que la amistad no solo es un bien deseable, sino posible, me contestó. Tuve un amigo en el pasado, el ser humano más noble de cuantos hubiera, y estoy capacitado, por tanto, para emitir juicios sobre la amistad. La esperanza no le ha abandonado y tiene el mundo ante usted. No hay razón para desesperar. Sin embargo, yo lo he perdido todo y no puedo volver a empezar mi vida partiendo de la nada. Mientras pronunciaba estas palabras, su semblante adoptó la expresión de un dolor sereno y resignado que me conmovió en el alma, pero no dijo nada más y no tardó en retirarse a su camarote. A pesar de tener destrozado el espíritu, siente la belleza de la naturaleza con una intensidad que supera al común de los mortales. El cielo estrellado, el mar y los parajes que nos brindan estas regiones maravillosas todavía parecen tener el poder de elevar su alma. Este hombre lleva una doble existencia, padece un calvario y las decepciones lo abruman, pero cuando se retrae es como un espíritu celestial envuelto por un halo donde no se aventura ni el dolor ni la locura. ¿Te ríes del entusiasmo que manifiesto por este errante divino? Si es así, sin duda debes de haber perdido aquella simplicidad que antaño fuera tu rasgo más encantador. De todos modos, si lo haces, deseo que la pasión de mis palabras te haga sonreír y que yo encuentre nuevos motivos para renovar tu sonrisa. 19 de agosto de 1700X. Ayer el extraño me dijo: es evidente que habrá notado, capitán Walton, que he sufrido terribles e incomparables desgracias. Decidí en una ocasión que el recuerdo de esos males moriría conmigo, pero usted me ha convencido para que cambie de idea. Busca el conocimiento y la sabiduría como hice yo en el pasado, y espero con ansia que la satisfacción de sus deseos no se convierta en una serpiente que os inyecte su veneno, como me ocurrió a mí. Desconozco si el relato de mis infortunios le será útil. No obstante, si así lo prefiere, escuche mi historia. Creo en los extraños incidentes que se desprenden de ella. Le darán un punto de vista de la naturaleza que quizá pueda enriquecer sus facultades y su entendimiento. Le hablaré de unos poderes y unos acontecimientos que nadie cree posibles. Sin embargo, no dudo de que mi relato contiene pruebas intrínsecas que demuestran que los hechos que se describen son ciertos. Puedes suponer, querida hermana, cómo es lógico que me sentí muy complacido cuando nuestro huésped se ofreció a contarme su historia. Aún así, no podía soportar que reviviera su dolor al recitar todas sus desventuras. Sentía unas ansias inconmensurables de escuchar la narración que me prometía, en parte por curiosidad y en parte por el gran deseo de cambiar su sino, si acaso estaba en mi poder. Esa fue mi intención al comentárselo. Le agradezco su compasión, me contestó él. Pero es inútil, mi destino está a punto de cumplirse. Tan solo espero
que suceda un último acontecimiento y luego descansaré en paz. Comprendo cómo se siente, siguió diciendo el hombre al darse cuenta de que yo deseaba interrumpirlo. Pero se equivoca, amigo mío, si me permite que le llame así. Nada puede cambiar mi destino. Escuche mi historia y percibirá su irrevocable determinación. Me dijo entonces que comenzaría su narración al día siguiente, cuando mis obligaciones me lo permitieran. La promesa arrancó mi más encarecido agradecimiento. He decidido que todas las noches, cuando no esté ocupado, redactaré, si es posible, con sus propias palabras, lo que me haya contado durante el día. Si me urgen otros menesteres, al menos tomaré notas. Este manuscrito te procurará sin duda un placer inmenso. En cuanto a mí, que conozco a la persona que me ha confiado su relato de sus propios labios, imagina con qué interés y sentimiento lo leeré en el futuro. Vale, hasta aquí son las cartas de Robert Walton. Voy a proseguir con el capítulo 1. A partir de ahora sí que será la voz del propio doctor Víctor Frankenstein, ¿vale? Lo que hemos leído hasta ahora son las cartas de Robert Walton y ahora leeré con la voz de Víctor Frankenstein. Soy ginebrino de nacimiento y mi familia es una de las más distinguidas de la República. Mis antepasados fueron consejeros y síndicos durante muchos años, y mi padre ejerció diversos cargos públicos que le reportaron honores y gran reputación. Quienes le conocían lo respetaban por su integridad y la incansable atención que deparaba al ámbito público. Pasó su juventud dedicado por completo a los asuntos de su país, y solo al llegar a los años de madurez pensó en casarse y otorgar al Estado unos hijos que le permitieran legar sus virtudes y su nombre a la posteridad. Las circunstancias que propiciaron su matrimonio son un buen ejemplo que ilustra su personalidad, y por eso creo adecuado relatarlas. Uno de sus mejores amigos era un comerciante que, tras haber gozado de una situación económica floreciente, cayó en la pobreza debido a un enorme cúmulo de fatalidades. Este hombre, que se llamaba Beaufort, era de naturaleza orgullosa e inflexible, y no pudo soportar vivir en la miseria y el olvido en el mismo país donde en el pasado había destacado por su rango y magnificencia. Pagó sus deudas con la mayor dignidad y se retiró con su hija a la ciudad de Lucerna, donde vivió en el anonimato y en la más absoluta ruina. Mi padre profesaba a Beaufort una amistad sincera y lamentó muchísimo que se retirara en esas circunstancias tan desafortunadas. También deploró perder su compañía y decidió ir en su busca para procurar convencerlo de que volviera a incorporarse al mundo de los negocios con la intermediación de su crédito y asistencia. Beaufort había tomado medidas muy efectivas para ocultarse, y por eso mi padre tardó 10 meses en descubrir su paradero. Exultante por su hallazgo, acudió sin demora a la vivienda situada en una calle indigna, cerca del Reus. Al cruzar el umbral, tan solo la pobreza y la desesperación le dieron la bienvenida. Beaufort había salvado de la ruina una suma muy exigua de dinero, suficiente para mantenerse durante unos meses, mientras esperaba conseguir un empleo respetable en alguna empresa comercial. El tiempo que pasó sumido en la inactividad le volvió más taciturno, y la reflexión solo le sirvió para acrecentar sus penas. Al final, la tristeza que se apoderó de tal modo de su mente que al cabo de 3 meses cayó enfermo y tuvo que guardar cama, porque era incapaz de realizar ningún tipo de esfuerzo. Su hija lo cuidó con la más abnegada ternura, pero la muchacha veía con desesperación que sus pequeños ingresos menguaban con rapidez y que no disponían de otros recursos para subsistir. Caroline Beaufort poseía una insólita fortaleza de carácter, y su valentía la ayudó a defenderse de la adversidad. Consiguió empleos sencillos, trabajó en diversas ocupaciones, llegó incluso a trenzar paja, y así al menos logró ganar un mísero sueldo que apenas bastaba para mantenerlos. Transcurrieron varios meses, el padre empeoró y la muchacha dedicó todo su tiempo a cuidar del hombre. Fueron menguando los medios de subsistencia de que disponían, y a los 10 meses su padre murió en sus brazos, dejándola huérfana y en la mendicidad. Esa última desgracia bastó para que la joven se desmoronara. Caroline Beaufort estaba arrodillada junto al féretro, llorando con amargura, cuando mi padre entró en la habitación. Fue como si un espíritu protector se le hubiera aparecido, y la pobre muchacha
se encomendó a su cuidado. Tras el sepelio, mi padre se la llevó a Ginebra y la dejó al cuidado de unos parientes. 2 años después de aquel suceso, Caroline se convirtió en su esposa. Cuando mi padre pasó a desempeñar las funciones de esposo y progenitor, descubrió que los deberes de su nueva condición le ocupaban tanto tiempo que renunció a varios de sus cargos públicos para consagrarse a la educación de sus hijos. Yo fui el primogénito y el sucesor natural de todos sus cometidos y sus bienes. Nadie habría podido tener unos padres más afectuosos que los míos. Mis progresos y mi salud eran su constante preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que durante años fui su único hijo. No obstante, antes de seguir con mi relato, debo explicar un incidente que ocurrió cuando yo tenía 4 años. Mi padre tenía una hermana a quien quería con todo su corazón y que se había casado cuando era muy joven con un caballero italiano. Poco después de la boda, la muchacha se trasladó al país de su esposo y durante algunos años mi padre apenas tuvo noticias de ella. En aquella época mi tía falleció y unos meses después recibimos una carta de su marido en la que éste informaba a mi padre de su intención de casarse con una dama italiana. En la misiva le rogaba que se hiciera cargo de la pequeña Elizabeth, la única hija de su fallecida hermana. Es mi deseo que la considere su propia hija y la eduque como tal, decía. La niña tiene garantizada la fortuna de su madre, cuyos documentos le remito para que pueda conservarlos. Medite sobre esa proposición y decida si prefiere educar usted mismo a su sobrina o que sea su madrastra quien se ocupe de ella. Mi padre no vaciló y se marchó a Italia de inmediato para hacerse cargo de la pequeña Elizabeth, llevarla a su nuevo hogar. A menudo mi madre contaba que en aquellos tiempos era la niña más preciosa que hubiera visto jamás y que incluso mostraba señales de poseer una naturaleza gentil y afectuosa. Estos rasgos de su carácter y el deseo de consolidar los lazos del amor familiar determinaron que mi madre pensara en Elizabeth como mi futura esposa, perspectiva de la que jamás encontró motivo alguno de arrepentimiento. A partir de entonces, Elizabeth Lavenza se convirtió en mi compañera de juegos y a medida que fuimos creciendo era mi amiga. Era dócil y de buen carácter, aunque alegre y juguetona, como las mariposas en primavera. A pesar de ser vivaracha y animosa, sus emociones eran intensas y profundas y su disposición inusitadamente afable. Nadie era capaz de disfrutar de la libertad como ella, aunque también sabía someterse con infinita gracia a las normas y las imposiciones. Tenía una imaginación desbordante y al mismo tiempo su capacidad de disciplina era inmensa. Su apariencia física se ajustaba fielmente a su disposición anímica. Sus ojos, color avellana, aun siendo vivaces como los de un pájaro, poseían una atractiva dulzura. Su figura era esbelta y etérea, y a pesar de su gran resistencia al cansancio, parecía la criatura más frágil del mundo. Yo amaba su comprensión y su fantasía, y me encantaba estar con ella. La cuidaba con el mismo celo que emplearía con mi mascota preferida. Jamás vi un cuerpo y una mente dotados de tanta gracia, y unidos en una sola persona con tan humildes pretensiones. Todos adoraban a Elizabeth. Si los criados planteaban alguna queja, lo hacían siempre a través de su intermediación. La desunión y las disputas no formaban parte de nuestro hogar, porque, pese a que nuestras personalidades eran muy distintas, esas mismas diferencias armonizaban a la perfección. Yo era más tranquilo y reflexivo que mi compañera, pero mi temperamento no era tan complaciente. Me implicaba durante más tiempo y con mayor ahínco a mis deberes, aunque estos no me resultaban áridos. Yo encontraba placer investigando hechos relativos al mundo real. Ella, en cambio, se decantaba por las creaciones etéreas de los poetas. El mundo era un tremendo secreto que yo deseaba descubrir para ella. En cambio, era una fiesta que brindaba a los demás, adornándolo con fantasías propias. Mis hermanos eran mucho más jóvenes que yo. No obstante, contaba con un amigo entre mis compañeros de clase que compensaba tal deficiencia. Henry Cleveland. Era el hijo de un comerciante de Ginebra, amigo íntimo de mi padre. Era un chico de singular talento y fantasía. Recuerdo que con solo 9 años escribió un cuento de hadas que causó delicia y admiración entre todos sus acompañantes. Sus preferencias en el estudio eran los libros de caballerías y las novelas de amor. Recuerdo que de muy jóvenes solíamos representar obras que él escribía, basándose en sus libros favoritos, cuyos principales personajes eran Orlando, Robin Hood, Amadís y San Jorge. Mi juventud no podía transcurrir con mayor felicidad. Mis padres eran indulgentes y mis compañeros me obsequiaban con su amistad. Nunca nos obligaron a estudiar. Nos proponían un determinado objetivo y era la búsqueda lo que nos incentivaba a proseguir los estudios. Gracias a ese método
a ese método y no a la emulación, cultivábamos nuestro interés por el estudio. A Elizabeth no la obligaron a dedicarse al dibujo para que sus amigas no pudieran aventajarla, sino que fomentaron en ella el deseo de complacer a su tía, representando algún paisaje idílico de su propia creación. Aprendimos latín e inglés para poder leer textos en esos idiomas, y como no nos habíamos hecho aborrecer el estudio, como no nos habían hecho aborrecer el estudio mediante castigos, nos aplicábamos y nos divertíamos mientras que los demás niños debían esforzarse. Quizá no leíamos tantos libros, ni aprendíamos idiomas con tanta rapidez como los jóvenes que siguen las enseñanzas tradicionales, pero los conocimientos adquiridos quedaron grabados en nuestra memoria de un modo indeleble. Incluso a Henry Clerval, en nuestro círculo familiar, porque siempre estaba con nosotros. Ambos fuimos juntos a la escuela, y rara era la tarde que no pasaba en casa. Clerval era hijo único y no tenía compañía, por eso a su padre le encantaba que se relacionara con gente de su edad y se viniera a vernos. Por nuestra parte, la felicidad no era completa cuando Clerval se hallaba ausente. Me causa placer recrearme los recuerdos de la infancia antes de que la desgracia tiñera mis pensamientos y trocara las brillantes perspectivas de ser útil a la humanidad en lúgubres y pobres reflexiones sobre mí mismo. Sin embargo, al esbozar el retrato de mi primera juventud, no debo omitir las explicaciones de los acontecimientos que desembocaron por culpa de mis atolondrados pasos el relato posterior de mis desgracias. Cuando pretendo explicarme el origen de esa pasión que gobernó mi destino, a partir de entonces descubro que surgió como un río montaraz de unas fuentes innobles y olvidadas, y que al crecer su cauce llegó a convertirse en el torrente cuyo curso me arrebató toda esperanza e ilusión. La filosofía natural es el genio que ha gobernado mi destino. Deseo en mi relato, por consiguiente, establecer aquellos hechos que me condujeron a sentir predilección por esa ciencia. Cuando tenía 13 años, fuimos todos en viaje de placer al balneario que hay cerca de Tonon, pero las inclemencias del tiempo nos obligaron a permanecer confinados un día en la posada. Allí encontré por casualidad un ejemplar de las obras de Cornelio Agripa. Lo abrí con desgana. Pronto quedé subyugado por la teoría que intenta demostrar y los maravillosos hechos que describe. Me pareció que una nueva luz iluminaba mi mente como la alborada y la llenó de alegría. Comuniqué mi descubrimiento a mi padre. Destacaré, llegados a este punto, la inmensa variedad de maneras con que los maestros pueden dirigir la atención de sus alumnos hacia conocimientos útiles y que, sin embargo, descartan de raíz. Mi padre miró por encima la cubierta del libro y dijo: «Ah, Cornelio Agripa, querido Víctor, no pierdas el tiempo con eso, es una sarta de estupideces». Si en lugar de hacer ese comentario mi padre si hubiera tomado la molestia de explicarme que los principios de Agripa habían sido refutados por completo y que el sistema científico moderno que se había adoptado era muy superior al anterior, porque el primero era quimérico mientras que el último era veraz y práctico, en ese caso sin duda alguna habría abandonado el estudio de Agripa y, estimulada ya mi imaginación, probablemente me habría aplicado en el estudio de la teoría más racional de la química, surgida a la luz de los modernos descubrimientos. Incluso es posible que la concatenación de mis ideas jamás hubiera recibido el impulso fatal que condujo a mi ruina. No obstante, la somera mirada que mi padre dirigió al libro me dejó bien claro que estaba familiarizado con su contenido, y por esa razón lo seguí leyendo con gran avidez. Cuando regresé a casa, mi primera preocupación fue procurarme las obras completas de ese autor y luego las de Paracelso y Alberto Magno. Leí y estudié los delirios de estos escritores con arrebato. Me parecieron tesoros que tan solo conocían unos pocos elegidos, a pesar de que a menudo deseé comentar esa secreta adquisición de conocimientos con mi padre. La implacable censura que mi progenitor había realizado de mí, estimado Agripa, siempre me contuvo. Por tanto, revelé mis descubrimientos a Elizabeth, haciéndole prometer que los mantendría en el más estricto secreto. No obstante, mi amiga no se mostró interesada en el tema y me dejó seguir avanzando en solitario en mis estudios. Debió de ser un fenómeno singular que surgiera un discípulo de Alberto Magno en el siglo XVIII, pero nuestra familia carecía de conocimientos científicos y yo no había cursado estudios en los centros educativos de Ginebra. De ese modo, la realidad quedaba al margen de mis sueños y me enfrasqué con la mayor diligencia en la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Este último fue el que centró toda mi atención. La riqueza era un objeto inferior, pero ¿qué glorioso descubrimiento llevaría a cabo si fuera capaz de erradicar la enfermedad del cuerpo humano y convertir al hombre en un ser invulnerable a todo, salvo a una muerte violenta?
Mis visiones no se limitaban solo a eso, conjurar fantasmas o demonios era factible, según afirmaban con ligereza mis autores favoritos, y yo me había propuesto conseguirlo encarecidamente. Y cuando mis encantamientos resultaban fallidos, lo atribuía a mi propia inexperiencia y a mis errores antes que a la falta de pericia o al saber fidedigno de mis maestros. Los fenómenos naturales que vemos a diario no escapaban a mi análisis. La destilación y los asombrosos efectos de vapor, procesos que mis autores favoritos ignoraban por completo, me dejaban asombrado, pero lo que me causó mayor estupefacción fueron los experimentos sobre el bombeo de aire que presencié de la mano de un caballero a quien teníamos la costumbre de visitar. El desconocimiento que los filósofos antiguos tenían sobre el tema y sobre otras disciplinas hizo que cayeran en un leve descrédito ante mis ojos, pero no podía abandonarlos por completo, sin haberlos sustituido antes por otro método. Cuando contaba con 15 años de edad, nos fuimos a vivir a la casa que teníamos en las proximidades de Belrive. Un día presenciamos una tormenta eléctrica terrible, extremadamente violenta. Se desencadenó tras las montañas del Jura, avanzó hacia nosotros y con una espantosa potencia los truenos retumbaron al unísono en el firmamento. Contemplaba con gran curiosidad y deleite cómo arreciaba la tormenta. Yo estaba junto a la puerta y de repente pude ver cómo una lengua de fuego surgía de un antiguo y hermoso roble situado a unos 20 metros de casa. Tan pronto se desvaneció aquella luz cegadora, vi que el roble había desaparecido y en su lugar quedaba únicamente un tocón carborizado. A la mañana siguiente fuimos a ver el árbol y descubrimos que había resultado destrozado de un modo insólito. El impacto no lo había astillado, sino que lo había reducido por completo a finas virutas de madera. Jamás había presenciado una destrucción tan extrema. La catástrofe a la que había sucumbido el árbol me dejó atónito y le pedí a mi padre encarecidamente que me explicara la naturaleza y el origen del trueno y del rayo. Me contestó con una sola palabra: electricidad, y me describió a la vez las diferentes aplicaciones de la energía. Construyó una pequeña máquina eléctrica y llevó a cabo varios experimentos. También construyó una cometa con un cable y una cuerda para intentar atraer el fluido de las nubes. Ese rayo dio por zanjado el estudio de Cornelio Agripa, Alberto Magno y Paracelso, que durante tanto tiempo se habían enseñoreado de mi imaginación. La fatalidad impidió, sin embargo, que me sintiera tentado a iniciarme en el estudio de los métodos modernos, y esa falta de interés vino propiciada por el siguiente acontecimiento. Mi padre había expresado el deseo de que yo asistiera a un curso de filosofía natural, a lo cual consentí de muy buen grado, pero un accidente me impidió acudir a esas clases hasta la práctica finalización del curso, y esa fue la causa de que las últimas lecciones me resultaran absolutamente incomprensibles. El catedrático, haciendo alarde de una gran profesionalidad, dio una conferencia sobre el potasio y el boro, los sulfatos y los óxidos, términos que no encajaban con mis ideas, y terminé asqueado de las ciencias naturales, a pesar de que seguía leyendo a Plinio y Buffon con deleite, autores que a mi entender revestían una utilidad y un interés similares. A esa edad me ocupaba sobre todo de las matemáticas y de gran parte de las disciplinas que se relacionan con esa ciencia. Me dediqué a fondo a aprender idiomas. Como ya estaba familiarizado con el latín, empecé a leer algunos de los autores griegos más sencillos sin ayuda del diccionario. También entendía a la perfección el inglés y el alemán. Esta es la lista de mis logros a la edad de 17 años. Habréis deducido ya que pasaba las horas dedicadas por completo a adquirir y consolidar mis conocimientos sobre tan diversas literaturas. Otra tarea vino a sumarse a mis quehaceres el día en que me convertí en el profesor de mis hermanos. Ernest tenía 6 años menos que yo y era mi alumno principal. Su salud había sido precaria desde la infancia y durante ese periodo de su vida Elizabeth y yo estuvimos dedicados a su cuidado. Ernest tenía un carácter muy agradable, pero era incapaz de dedicarse en serio al estudio. William, el más pequeño de la familia, todavía era un niño, un chiquillo hermoso como pocos. Sus vivos ojos azules, los hoyuelos de las mejillas y sus encantadoras maneras inspiraban el cariño más tierno. Este era nuestro círculo familiar, del cual parecían desterrados los problemas y los sufrimientos. Mi padre dirigía nuestros estudios y mi madre participaba en nuestras diversiones. Nadie ocupaba un puesto preeminente sobre los demás. La voz de mando no llegaba a oírse jamás en nuestro hogar, sino que era el afecto mutuo, lo que nos comprometía a todos en el cumplimiento y la obediencia del mínimo deseo de nuestros seres amados. Fin del capítulo 1.